La financiación para este programa es proporcionada por financiación adicional proporcionada por... Este es un curso sobre la justicia y comenzamos con una historia. Supongan que son los conductores de un tranvía y su tranvía va a toda velocidad por la vía a 60 millas por hora y al final de la vía notan a 5 trabajadores laborando en ella. Intentan detenerse, pero no pueden. Sus frenos no funcionan. Se sienten desesperados porque saben que si chocan contra estos 5 trabajadores, todos morirán. Asumamos que lo saben con certeza, y así se sienten impotentes hasta que notan que de ahí, a la derecha, una vía lateral. Al final de esa vía hay un trabajador laborando. El volante funciona, así que pueden girar el tranvía, si quieren, hacia esta vía lateral, matando a 1, pero salvando a 5. Aquí está nuestra primera pregunta. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué harían ustedes? Hagamos una votación. ¿Cuántos girarían el tranvía hacia la vía lateral? ¿Cuántos no lo harían? ¿Cuántos seguirían recto? Mantengan las manos arriba. Aquellos que seguirían recto, en un puñado de personas lo haría. La gran mayoría giraría. Escuchemos primero. Ahora necesitamos investigar las razones por las que piensan que es lo correcto. Comencemos con los de la mayoría, los que girarían para ir a la vía lateral. ¿Por qué lo harían? ¿Cuál sería su razón? ¿Quién está dispuesto a ofrecer una razón? Adelante. Póngase de pie, porque no puede ser correcto matar a 5 personas cuando solo puedes matar a una persona en su lugar. No sería correcto matar a 5 si pudieras matar a una sola persona en su lugar. Esa es una buena razón. Esa es una buena razón. ¿Alguien más? Todos están de acuerdo con esa razón. Adelante. Bueno, estaba pensando que era la misma razón que el 1 de septiembre. Consideramos héroes a las personas que volaron el avión hacia el campo de Pensilvania porque eligieron matar a las personas en el avión y no matar a más personas en edificios grandes. Así que el principio allí fue el mismo que el 11 de septiembre. Es una circunstancia trágica, pero es mejor matar a 1 para que 5 puedan vivir. ¿Es esa la razón que tiene la mayoría de ustedes? ¿Los que girarían? Sí, escuchemos ahora a los de la minoría, los que no girarían. Bueno, creo que ese mismo tipo de mentalidad es la que justifica el genocidio y el totalitarismo, para salvar a un tipo de raza, eliminando a la otra. Entonces, ¿qué haría usted en este caso? Para evitar los horrores del genocidio, ¿chocaría contra los 5 y los mataría? Presumiblemente. Sí, Está bien. ¿Quién más? Esa es una respuesta valiente. Gracias. Consideremos otro caso de tranvía y veamos si los de la mayoría quieren adherirse al principio es mejor que 1 muera para que 5 vivan. Esta vez no eres el conductor del tranvía, eres un espectador parado en un puente que domina la vía del tranvía. Por la vía viene un tranvía. Al final de la vía hay 5 trabajadores. Los frenos no funcionan. El tranvía está a punto de arrollar a los 5 y matarlos. Ahora no eres el conductor. Realmente te sientes impotente hasta que notas que junto a ti, inclinado sobre el puente, hay un hombre muy gordo, y podrías darle un empujón. Él caería del puente a la vía, justo en el camino del tranvía. Moriría, pero salvaría a los 5. Ahora, ¿cuántos empujarían al hombre gordo por el puente? Levanten la mano. ¿Cuántos no lo harían? La mayoría de la gente no lo haría. Aquí está la pregunta obvia. ¿Qué pasó con el principio de que es mejor salvar 5 vidas, incluso si significa sacrificar una? ¿Qué pasó con el principio que casi todos respaldaron en el primer caso? Necesito escuchar a alguien que estuviera en la mayoría en ambos casos. ¿Cómo explican la diferencia entre los dos? El segundo supongo que implica una elección activa, de empujar a una persona hacia abajo, la cual, supongo que esa persona por sí misma no habría estado involucrada en la situación en absoluto, y así elegir en su nombre, supongo, involucrarlo en algo de lo que de otro modo habría escapado. Es, supongo, más de lo que tienes en el primer caso donde las 3 partes, el conductor y los 2 grupos de trabajadores, ya están, supongo, en la situación. Pero el tipo que trabaja, el que está en la vía lateral, él no eligió sacrificar su vida más de lo que lo hizo el hombre gordo, ¿verdad? Es cierto, pero él estaba en las vías. Este tipo estaba en el puente. Adelante. Puedes volver si quieres. Está bien, es una pregunta difícil, pero lo hiciste bien. Lo hiciste muy bien. Es una pregunta difícil.
¿Quién más puede encontrar una manera de reconciliar la reacción de la mayoría en estos dos casos? Sí, bueno, supongo que en el primer caso, donde tienes al trabajador y a los 5, es una elección entre esos dos, y tienes que tomar una cierta decisión y la gente va a morir debido al tranvía, no necesariamente debido a tus acciones directas. El tranvía es algo descontrolado y necesitas tomar una decisión en una fracción de segundo, mientras que empujar al hombre gordo es un acto real de asesinato por tu parte. Tienes control sobre eso, mientras que podrías no tener control sobre el tranvía, así que creo que es una situación ligeramente diferente. Muy bien. ¿Quién tiene una réplica? ¿Quién tiene una réplica a eso? No, eso estuvo bien. ¿Quién quiere replicar? ¿Es eso una salida a esto? No creo que sea una razón muy buena, porque eliges de cualquier manera, tienes que elegir quién muere, porque o eliges girar y matar a una persona, lo cual es un acto de pensamiento consciente para girar, o eliges empujar al hombre gordo, lo cual es también una acción consciente activa. Así que de cualquier manera estás tomando una decisión. ¿Quieres replicar? Bueno, no estoy muy seguro de que ese sea el caso, simplemente parece algo diferente. El acto de empujar realmente a alguien a las vías y matarlo. En realidad lo estás matando tú mismo, lo estás empujando con tus propias manos. Lo estás empujando y eso es diferente a dirigir algo que va a causar la muerte hacia otro. Ya sabes, realmente no suena bien decirlo ahora que estoy aquí arriba. No, eso es bueno. ¿Cómo te llamas? Andrew. Andrew. Y déjame preguntarte esto, Andrew. Supón que estando en el puente junto al hombre gordo, no tuviera que empujarlo. Supón que estuviera parado sobre una trampilla que yo pudiera abrir girando un volante como este. ¿Lo girarías? Por alguna razón, eso todavía parece más incorrecto. Quiero decir, tal vez si simplemente te inclinaras accidentalmente contra este volante o algo así, o digamos que el carro se dirige hacia un interruptor que dejará caer la trampa. Entonces, podría estar de acuerdo con eso. Suficiente. Todavía parece incorrecto de una manera que no parece incorrecto en el primer caso girar, dices. Y de otra manera, quiero decir, en la primera situación estás involucrado directamente con la situación. En la segunda, eres también un espectador, así que tienes la opción de involucrarte o no, empujando al hombre gordo. Olvidemos por él. ¿Momento este caso? Eso es bueno. Pero imaginemos un caso diferente. Esta vez eres un médico en una sala de emergencias y te llegan 6 pacientes. Han estado en un terrible accidente de tranvía. 5 de ellos sufrieron lesiones moderadas. Uno está gravemente herido. Podrías pasar todo el día cuidando a la víctima gravemente herida. Pero en ese tiempo los 5 morirían. O podrías cuidar a los 5, devolverles la salud, pero durante ese tiempo la persona gravemente herida moriría. ¿Cuántos salvarían a los 5 ahora como médicos? ¿Cuántos salvarían a uno? Muy poca gente, solo un puñado de personas. La misma razón, asumo, una vida versus 5. Ahora considera otro caso médico. Esta vez eres un cirujano de trasplantes y tienes 5 pacientes, cada uno con necesidad desesperada de un trasplante de órgano para sobrevivir. Uno necesita un corazón, uno un pulmón, uno un riñón, uno un hígado y el quinto un páncreas. Y no tienes donantes de órganos. Estás a punto de verlos morir y entonces se te ocurre que en la habitación de al lado hay un tipo sano que vino para un chequeo. Y él es gusta eso. Y está tomando una siesta. Podrías entrar muy silenciosamente, sacarle los 5 órganos. Esa persona moriría. Pero puedes salvar a los 5. ¿Cuántos lo harían? ¿Alguien? ¿Cuántos? Levanten la mano si lo harían. ¿Alguien en el palco? ¿Tú lo harías? Ten cuidado, no te inclines demasiado. ¿Cuántos no lo harían? Muy bien, ¿qué dices tú? Habla en el palco, tú que sacarías los órganos. ¿Por qué? De hecho, me gustaría explorar una posibilidad ligeramente alterna de simplemente tomar al que de los 5 necesite un órgano y muera primero y usar sus otros 4 órganos sanos para salvar a los otros 4 nes.
Esa es una idea bastante buena. Es una gran idea, excepto por el hecho de que acabas de arruinar el punto filosófico. Alejémonos de estas historias y estos argumentos para notar un par de cosas sobre la forma en que los argumentos han comenzado a desarrollarse en ciertos principios morales ya han comenzado a emerger de las discusiones que hemos tenido y consideremos cómo se ven esos principios morales. El primer principio moral que surgió de la discusión decía que lo correcto, lo moral, depende de las consecuencias que resultarán de tu acción. Al final del día es mejor que 5 vivan, aunque uno deba morir. Ese es un ejemplo de razonamiento moral consecuencialista. El razonamiento moral consecuencialista sitúa la moralidad en las consecuencias de un acto, en el estado del mundo que resultará de lo que hagas. Pero luego fuimos un poco más allá, consideramos esos otros casos y la gente no estaba tan segura del razonamiento moral consecuencialista cuando dudaron en empujar al hombre gordo por el puente o en arrancar los órganos del paciente inocente. La gente gesticulaba hacia razones que tenían que ver con la calidad intrínseca del acto en sí mismo. Consecuencias sean las que sean. La gente era renuente. La gente pensaba que era simplemente incorrecto, categóricamente incorrecto, matar a una persona inocente, incluso por el bien de salvar 5 vidas. Al menos estas personas pensaron eso en la segunda versión de cada historia que reconsideramos. Así que esto apunta a una segunda forma categórica de pensar sobre el razonamiento moral. El razonamiento moral categórico sitúa la moralidad en ciertos requisitos morales absolutos, en ciertos deberes y derechos categóricos, independientemente de las consecuencias. Vamos a explorar en los días y semanas venideros el contraste entre los principios morales consecuencialistas y los categóricos. El ejemplo más influyente de razonamiento moral consecuencialista es el utilitarismo, una doctrina inventada por Jeremy Bentham, el filósofo político inglés del siglo XVIII. El filósofo más importante del razonamiento moral categórico es el filósofo alemán del siglo XVIII, Immanuel Kant. Así que miraremos esos dos modos diferentes de razonamiento moral, los evaluaremos y también consideraremos otros. Si miran el programa de estudios, notarán que leemos una serie de libros grandes y famosos, libros de Aristóteles, John Locke, Immanuel Kant, John Stuart Mill y otros. Notarán también en el programa que no solo leemos estos libros, sino que también abordamos controversias políticas y legales contemporáneas que plantean preguntas filosóficas. Debatiremos la igualdad y la desigualdad, la acción afirmativa, la libertad de expresión frente al discurso de odio, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el servicio militar obligatorio, una gama de preguntas prácticas. No solo para dar vida a estos libros abstractos y distantes, sino para dejar claro, para resaltar lo que está en juego en nuestra vida cotidiana, incluida nuestra vida política, para la filosofía. Así que leeremos estos libros, debatiremos estos temas y veremos cómo cada uno informa e ilumina al otro. Esto puede sonar bastante atractivo, pero aquí tengo que emitir una advertencia. Y la advertencia es esta leer estos libros de esta manera, como un ejercicio de autoconocimiento, conlleva ciertos riesgos que son tanto personales como políticos, riesgos que todo estudiante de filosofía política ha conocido. Estos riesgos surgen del hecho de que la filosofía nos enseña y nos inquieta al confrontarnos con lo que ya sabemos. Hay una ironía a la dificultad de este curso consiste en el hecho de que enseña lo que ya sabes. Funciona tomando lo que sabemos de entornos familiares incuestionables y haciéndolo extraño. Así es como funcionaron esos ejemplos, los hipotéticos, con los que comenzamos, con su mezcla de alegría y sobriedad. También es como funcionan estos libros filosóficos. La filosofía nos aleja de lo familiar, no proporcionando nueva información, sino invitando y provocando una nueva forma de ver. Pero, y aquí está el riesgo, una vez que lo familiar se vuelve extraño, nunca vuelve a ser lo mismo. El autoconocimiento es como la inocencia perdida. Por muy inquietante que te resulte, nunca podrá ser no pensado o desconocido. Lo que hace que esta empresa sea difícil pero también fascinante es que la filosofía moral y política es una historia y no sabes a dónde te llevará, pero lo que sí sabes es que la historia
trata sobre ti. Esos son los riesgos personales. Ahora bien, ¿qué hay de los riesgos políticos? Una forma de presentar un curso como este sería prometerles que al leer estos libros y debatir estos temas, se convertirán en ciudadanos mejores y más responsables. Examinarán los presupuestos de las políticas públicas, perfeccionarán su juicio político, se convertirán en participantes más efectivos en los asuntos públicos. Pero esta sería una promesa parcial y engañosa. La filosofía política, en su mayor parte, no ha funcionado de esa manera. Tienes que admitir la posibilidad de que la filosofía política pueda hacerte un peor ciudadano en lugar de uno mejor, o al menos un peor ciudadano antes de hacerte uno mejor. Y eso es porque la filosofía es una actividad distanciadora, incluso debilitante, y esto se ve remontándose a Sócrates. Hay un diálogo, el Gorgias, en el que uno de los amigos de Sócrates, Calícles, intenta disuadirlo de filosofar. Calícles le dice a Sócrates que la filosofía es un juguete bonito si uno se entrega a ella con moderación en el momento adecuado de la vida. Pero si uno la persigue más allá de lo debido, es la ruina absoluta. Sigue mi consejo, dice Calícles. Abandona el argumento, aprende los logros de la vida activa. Toma por modelos no a esas personas que pasan su tiempo en estas pequeñas sutilezas, sino a aquellos que tienen un buen sustento, reputación y muchas otras bendiciones. Así que Calícles realmente le está diciendo a Sócrates, deja de filosofar, aterriza, ve a la escuela de negocios. Y Calícles tenía razón. Tenía razón porque la filosofía nos distancia de las convenciones, de las suposiciones establecidas y de las creencias asentadas. Esos son los riesgos personales y políticos, y ante estos riesgos existe una evasión característica. El nombre de la evasión es el escepticismo. Es la idea, bueno, ¿va algo así? No resolvimos de una vez por todas. Ni los casos ni los principios que estábamos discutiendo cuando empezamos, y si Aristóteles, Locke, Comte y Mill no han resuelto estas cuestiones después de todos estos años, ¿quiénes somos nosotros para pensar que aquí, en el Teatro Sanders, a lo largo de un semestre podemos resolverla? Y así, tal vez es solo una cuestión de que cada persona tenga sus propios principios y no hay nada más que decir al respecto. No hay forma de razonar. Esa es la evasión del escepticismo, a la que yo ofrecería la siguiente respuesta. Es cierto que estas cuestiones se han debatido durante mucho tiempo, pero el hecho mismo de que hayan reaparecido y persistido puede sugerir que, aunque son imposibles en un sentido, son inevitables en otro. Y la razón por la que son inevitables, la razón por la que son ineludibles, es que vivimos alguna respuesta a estas preguntas todos los días. Así que el escepticismo, simplemente levantar las manos y rendirse ante la reflexión moral, no, es una solución. Emmanuel Kant describió muy bien el problema del escepticismo cuando escribió: el escepticismo es un lugar de descanso para la razón humana donde puede reflexionar sobre sus divagaciones dogmáticas, pero no es un lugar de morada para el asentamiento permanente. Simplemente conformarse con el escepticismo, escribió Kant, nunca puede bastar para superar la inquietud de la razón. He tratado de sugerir, a través de estas historias y estos argumentos, algún sentido de los riesgos y las tentaciones, de los peligros y las posibilidades. Simplemente concluiría diciendo que el objetivo de este curso es despertar la inquietud de la razón y ver a dónde nos lleva. Muchas gracias. Al igual que en una situación tan desesperada, tienes que hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Más o menos, si has estado 19 días sin comida, alguien tiene que hacer el sacrificio. Alguien tiene que hacer el sacrificio para que la gente pueda sobrevivir. Muy bien, eso es bueno. ¿Cómo te llamas, Márquez? Marcas, ¿qué le dices a Marcas? La última vez comenzamos con algunas historias, con algunos dilemas morales sobre tranvías y sobre médicos y pacientes sanos, vulnerables a ser víctimas de trasplantes de órganos. Notamos dos cosas sobre los argumentos que tuvimos. Una tenía que ver con la forma en que estábamos argumentando. Comenzó con nuestros juicios en casos particulares. Tratamos de articular las razones o los principios que subyacen a nuestros juicios. Y luego,
enfrentados a un nuevo caso. Nos encontramos reexaminando esos principios, revisando cada uno a la luz del otro, y notamos la presión intrínseca de intentar alinear nuestros juicios sobre casos particulares con los principios que respaldaríamos tras reflexionar. También notamos algo sobre la sustancia de los argumentos que surgieron de la discusión. Anotamos que a veces nos sentíamos tentados a situar la moralidad de un acto en las consecuencias, en los resultados, en el estado del mundo que provocaba. Llamamos a esto razonamiento moral consecuencialista. Pero también notamos que en algunos casos no nos dejábamos llevar solo por los resultados. A veces, muchos de nosotros sentíamos que no solo las consecuencias, sino también la calidad o el carácter intrínseco del acto importa moralmente. Algunas personas argumentaron que hay ciertas cosas que son simplemente categóricamente incorrectas, incluso si traen consigo un buen resultado, incluso si salvan a 5 personas al costo de una vida. Así que contrastamos los principios morales consecuencialistas con los categóricos. Hoy, y en los próximos días, comenzaremos a examinar una de las versiones más influyentes de la teoría moral consecuencialista, la filosofía del utilitarismo. Jeremy Bentham, el filósofo político inglés del siglo XVIII, dio por primera vez la expresión clara y sistemática a la teoría moral utilitarista. Y la idea de Bentham, su idea esencial, es muy simple y tiene mucho atractivo moral intuitivo. La idea de Bentham es la siguiente: lo correcto, lo justo, es maximizar la utilidad. ¿Qué quiso decir con utilidad? Por utilidad entendía el balance de placer sobre el dolor, de felicidad sobre el sufrimiento. Así es como llegó al principio de maximizar la utilidad. Comenzó observando que todos nosotros, todos los seres humanos, estamos gobernados por 2 amos soberanos, el dolor y el placer. A los seres humanos nos gusta el placer y nos disgusta el dolor, por lo que debemos basar la moralidad. Ya sea que estemos pensando en qué hacer en nuestras propias vidas, o que, como legisladores o ciudadanos, estemos pensando en cuál debería ser la ley, en que lo correcto individual o colectivamente es actuar de una manera que maximice el nivel general de felicidad. El utilitarismo de Bentham se resume a veces con el eslogan «El mayo ere bien para el mayo ere número», con este principio básico de utilidad a la mano. Comencemos a probarlo y a examinarlo, recurriendo a otro caso, otra historia, pero esta vez no una historia hipotética, sino una historia de la vida real, el caso de la reina contra Dudley y Stevens. Este fue un caso legal británico del siglo XIX que es famoso y muy debatido en las facultades de Derecho. Esto es lo que sucedió en el caso, resumiré la historia, y luego quiero escuchar cómo fallarían ustedes, imaginando que son el jurado. Un relato periodístico de la época describió los antecedentes. Nunca se contó una historia de desastre en el mar más triste que la de los supervivientes del yate Mignonette. El barco naufragó en el Atlántico Sur. A 1300 millas del Cabo había 4 tripulantes. Anne Dudley era el capitán. Stephens era el primer oficial. Brooks era marinero. Todos hombres de excelente carácter. O eso nos dice el relato periodístico. El cuarto miembro de la tripulación era el grumete Richard Parker, de 17 años. Era huérfano, no tenía familia y estaba en su primer viaje largo por mar. Fue, según el relato de noticias, un tanto en contra del consejo de sus amigos. Fue con la esperanza de la ambición juvenil, pensando que el viaje lo haría un hombre lamentablemente. No fue así. Los hechos del caso no estaban en disputa. Una ola golpeó el barco y el Mignonette se hundió. Los 4 tripulantes escaparon en un bote salvavidas. La única comida que tenían eran 2 latas de nabos en conserva. No hubo agua dulce. Durante los primeros 3 días no comieron nada. Al cuarto día abrieron una de las latas de nabos y se la comieron. Al día siguiente atraparon una tortuga. Junto con la otra lata de nabos, la tortuga les permitió subsistir durante los siguientes días. Y luego, durante 8 días, no tuvieron nada, ni comida, ni agua. Imagínense en una situación así. ¿Qué harían? Esto es lo que hicieron para... Entonces, el grumete Parker está tendido en el fondo del bote salvavidas, en una esquina, porque había bebido agua de mar en contra del consejo de los demás. Se había enfermado y parecía estar muriendo. Así que, en el 19º día, Dudley, el capitán,
Sugirió que todos deberían hacer un sorteo, que todos deberían echar suertes para ver quién moriría para salvar al resto. Anne Brooks se negó. No le gustaba la idea del sorteo. No sabemos si fue porque no quería correr ese riesgo o porque creía en principios morales categóricos, pero en cualquier caso no se echaron suertes. Al día siguiente todavía no había ningún barco a la vista, así que Dudley le dijo a Brooks que desviara la mirada e indicó a Stevens que era mejor matar al chico. A Park, Dudley ofreció una oración. Le dijo al chico que su hora había llegado y lo mató con una navaja, apuñalándolo en la vena yugular. Brooks salió de su objeción de conciencia para participar en el espantoso festín durante 4 días. Los 3 se alimentaron del cuerpo y la sangre del grumete. Historia real, y luego fueron rescatados. Dudley describe su rescate en su diario, con un asombroso eufemismo. Cita al 24º día, mientras estábamos desayunando, apareció por fin un barco. Los 3 supervivientes fueron recogidos por un barco alemán. Fueron llevados de regreso a Falmouth, en Inglaterra, donde fueron arrestados y juzgados. Brooks se convirtió en testigo de la corona. Dudley y Stevens fueron a juicio. No disputaron los hechos, alegaron que habían actuado por necesidad. Esa fue su defensa. Argumentaron, en efecto, que era mejor que uno muriera para que 3 pudieran sobrevivir. El fiscal no se dejó convencer por ese argumento. Dijo que el asesinato es asesinato, por lo que el caso fue a juicio. Ahora imaginen que ustedes son el jurado y, solo para simplificar la discusión, dejen de lado la cuestión legal y asumamos que ustedes, como jurado, tienen la tarea de decidir si lo que hicieron fue moralmente permisible o no. ¿Cuántos votarían no culpable, que lo que hicieron fue moralmente permisible? ¿Y cuántos votarían culpable, que lo que hicieron fue moralmente incorrecto? Una mayoría bastante considerable. Ahora veamos cuáles son las razones de la gente. Y permítanme comenzar con aquellos que están en la minoría. Escuchemos primero a la defensa de Dudley y Stevens. ¿Por qué los exonerarían moralmente? ¿Cuáles son sus razones? Creo que es moralmente reprensible, pero creo que hay una distinción entre lo que es moralmente reprensible y lo que hace a alguien legalmente responsable. En otras palabras, como dijo el juez, lo que siempre es moral no es necesariamente contra la ley, y aunque no creo que la necesidad justifique el robo o el asesinato o cualquier acto ilegal, en algún momento tu grado de necesidad de hecho te exonera de cualquier culpa. Está bien. ¿Otros defensores, otras voces para la defensa, justificaciones morales para lo que hicieron? Sí. Gracias. Siento que en una situación tan desesperada tienes que hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Sí, tienes que hacer lo que tienes que hacer, básicamente. Si has estado 19 días sin comida, ya sabes, alguien simplemente tiene que hacer el sacrificio. Tiene que hacer sacrificios para que la gente pueda sobrevivir. Y además de eso, supongamos que sobreviven y luego se convierten en miembros productivos de la sociedad, que regresan a casa y luego fundan, por ejemplo, 1 millón de organizaciones benéficas y esto y aquello. Quiero decir, benefician a todos al final. Así que, quiero decir, no sé qué hicieron después. Quiero decir, podrían haber ido y matado a más personas, pero lo que sea, ¿qué pasaría si volvieran a casa y resultaran ser asesinos? ¿Qué pasaría si volvieran a casa y resultaran ser asesinos? Querría saber a quién asesinaron. Eso es cierto también, eso es justo. Querría saber a quién asesinaron. Muy bien, eso es bueno. ¿Cómo te llamas, Marcas? Hemos escuchado una defensa, un par de voces para la defensa. Ahora necesitamos escuchar a la fiscalía. La mayoría de la gente piensa que lo que hicieron estuvo mal. ¿Por qué? Una de las primeras cosas en las que estaba pensando era, bueno, si no han estado comiendo durante mucho tiempo, tal vez entonces estén afectados mentalmente. Eso podría usarse para la defensa, un posible argumento de que no estaban en un estado mental adecuado, que estaban tomando decisiones que de otro modo no tomarían. Y si ese es un argumento atractivo, que tienes que estar en una mentalidad alterada para hacer algo así, sugiere que las personas que encuentran convincente ese argumento piensan que están actuando inmoralmente. Pero quiero saber qué piensas. Tú estás defendiendo
Votaste para condenar, ¿verdad? Sí. No creo que actuaran de una manera moralmente apropiada. ¿Y por qué no? ¿Qué dices? Aquí está Márquez. Él acaba de defenderlos. Él dijo, ya oíste lo que dijo, que tienes que hacer lo que tienes que hacer en un caso como ese. Que le dices a Márquez que no hay ninguna situación que permita a los seres humanos tomar la idea del destino o la vida de otras personas en sus propias manos. Que no tenemos ese tipo de poder. Bien, de acuerdo, gracias. ¿Y cómo te llamas, Brett? Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué dicen ustedes? Póngase de pie, me pregunto si Dudley y Stevens hubieran pedido el consentimiento de Richard Parker para, ya saben, morir, si eso los exoneraría de un acto de asesinato. Y si es así, ¿es eso todavía moralmente justificable? Eso es interesante. Muy bien, el consentimiento. Ahora espera un momento. ¿Cómo te llamas? Kathleen. Kathleen, dice Anne, supongamos. ¿Cómo sería ese escenario? En la historia, Dudley está allí, navaja en mano, pero en lugar de la oración o antes de la oración, dice Anne Parker, ¿te importaría? Tenemos mucha hambre, como Marcas empatiza, tenemos mucha hambre, no vas a durar mucho de todos modos. Puedes ser un mártir, ¿serías un mártir? ¿Qué te parece, Parker? Entonces, ¿qué piensan? ¿Estaría moralmente justificado entonces? Supongan que Parker en su semiestupor dice N está bien. No creo que sea moralmente justificable, pero me lo pregunto. Incluso entonces, ¿no lo sería? ¿No crees que incluso con consentimiento estaría moralmente justificado? Hay personas que quieran retomar la idea del consentimiento de Kathleen, que piensen que eso lo haría moralmente justificado. Levanten la mano. Si creen que sí han eso, es muy interesante. ¿Por qué el consentimiento marcaría una diferencia moral? ¿Por qué lo haría? Bueno, simplemente creo que sí fue su propia idea original y fue su idea desde el principio. Entonces, esa sería la única situación en la que vería que es apropiado de alguna manera, porque de esa manera no se podría argumentar que fue presionado. Ya saben, eran 3 contra 1 o cualquiera que fuera la proporción. Y creo que si él estaba tomando la decisión de dar su vida, entonces asumió la agencia de sacrificarse, lo cual algunas personas podrían ver como admirable y otras personas podrían no estar de acuerdo con esa decisión. Así que si a él se le ocurrió la idea, ¿ese es el único tipo de consentimiento en el que podríamos confiar moralmente? Entonces estaría bien. De lo contrario, sería una especie de consentimiento bajo coacción dadas las circunstancias. ¿Crees? ¿Hay alguien que piense que incluso el consentimiento de Parker no justificaría que lo mataran? ¿Quién piensa eso? Sí, dinos por qué, ponte de pie. Creo que Parker sería asesinado con la esperanza de que los otros tripulantes fueran rescatados, por lo que no hay una razón definitiva por la que deba ser asesinado, porque no sabes cuándo van a ser rescatados. Así que si lo matas, lo estás matando en vano. Sigues matando a un miembro de la tripulación hasta que te rescaten y luego te quedas sin nadie. ¿Porque alguien va a morir eventualmente? Bueno, la lógica moral de la situación parece ser esa que seguirían eliminando a los más débiles, tal vez uno por uno, hasta ser rescatados. Y en este caso, por suerte, cuando al menos 3 seguían vivos. Ahora bien, si Parker diera su consentimiento, ¿crees que estaría bien o no? No, todavía no estaría bien. Dinos por qué no estaría bien. En primer lugar, creo que el canibalismo es moralmente incorrecto, por lo que no deberías comer a un humano, de todos modos. Así que el canibalismo es moralmente objetable, por lo que incluso en el escenario de esperar hasta que alguien muriera, seguiría siendo objetable en sí. Para mí personalmente siento que todo depende de la moral personal, de cada uno. No podemos simplemente, quiero decir, esta es solo mi opinión, por supuesto que otras personas van a estar en desacuerdo. Bueno, veamos, escuchemos cuáles son sus desacuerdos y luego veremos si tienen razones que puedan convencerte o no. Intentemos eso. ¿Hay alguien que pueda explicar? Los que se sienten tentados por el consentimiento pueden explicar por qué el consentimiento marca una diferencia moral tan grande? ¿Qué pasa con la idea del sorteo? Cuenta eso como consentimiento. Recuerden que al principio Dudley propuso un sorteo. Supongan que hubieran aceptado un sorteo. Entonces, ¿cuántos dirían?
¿Qué estuvo bien? Digamos que hubo un sorteo, el grumete perdió, y el resto de la historia se desarrolló. ¿Cuántas personas dirían que es moralmente permisible? Las cifras están aumentando si añadimos un sorteo. Escuchemos a uno de ustedes para quien el sorteo marcaría una diferencia moral. ¿Por qué lo haría? Creo que el elemento esencial en mi mente que lo convierte en un crimen es la idea de que decidieron en algún momento que sus vidas eran más importantes que la suya. Y eso, quiero decir, es la base de casi cualquier crimen, ¿verdad? Es como en mis necesidades, mis deseos son más importantes que los tuyos y los míos tienen precedencia. Y si hubieran hecho un sorteo donde todos consintieran en que alguien debía morir, es como si todos se estuvieran sacrificando para salvar al resto, entonces ¿estaría bien? Un poco grotesco, pero moralmente permisible, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Matt. Entonces, Matt, para ti lo que te molesta no es el canibalismo, sino la falta de debido proceso. Supongo que se podría decir eso, y puede alguien que esté de acuerdo con Matt decir un poco más sobre por qué un sorteo lo haría, en su opinión, moralmente permisible. La forma en que lo entendí originalmente fue que el problema era que nunca se consultó al grumete sobre si algo iba a sucederle. Incluso con el sorteo original, ya sea que fuera parte de él o no, simplemente se decidió que él era el que iba a morir. Sí, eso es lo que pasó en el caso real, pero si hubiera un sorteo y todos estuvieran de acuerdo con el procedimiento, ¿crees que estaría bien? Correcto, porque todos saben que va a haber una muerte, mientras que el grumete no sabía que esta discusión estaba ocurriendo siquiera. No hubo ninguna advertencia para que él supiera que, oye, yo podría ser el que muera. Está bien, ahora supongamos que todos aceptan el sorteo. Hacen el sorteo, el grumete pierde y cambia de opinión. Ya lo has decidido. Es como un contrato verbal, no puedes retractarte de eso. Has decidido, la decisión fue tomada, sabes que estás muriendo por la razón de que otros vivan. Si alguien más hubiera muerto, sabes que lo consumirías, así que... Pero entonces él podría decir, lo sé. Pero perdí. Solo creo que ese es el punto moral central, que no hubo consulta al grumete, y eso es lo que lo hace más horrible, que él no tenía idea de lo que estaba pasando. Que si hubiera sabido lo que estaba pasando, sería un poco más comprensible. Muy bien. Bien, ahora quiero escuchar. Así que hay algunos que piensan que es moralmente permisible, pero solo alrededor del 20%. Liderados por Marcus. Luego hay algunos que dicen que el verdadero problema aquí es la falta de consentimiento, ya sea la falta de consentimiento a un sorteo, a un procedimiento justo, o la idea de Kathleen, la falta de consentimiento en el momento de la muerte. Y si añadimos el consentimiento, entonces más personas están dispuestas a considerar el sacrificio moralmente justificado. Quiero escuchar ahora finalmente a aquellos de ustedes que piensan que incluso con consentimiento, incluso con un sorteo, incluso con un murmullo final de consentimiento de Parker en el último momento, seguiría estando mal. ¿Y por qué estaría mal? Eso es lo que quiero escuchar. Bueno, todo el tiempo me he inclinado hacia el razonamiento moral categórico, y creo que hay una posibilidad de que estuviera de acuerdo con la idea del sorteo, y luego el perdedor tomara en sus propias manos el quitarse la vida, de modo que no fuera un acto de asesinato, pero sigo pensando que incluso de esa manera es coaccionado, y también no creo que haya ningún remordimiento. Como en el diario de Dudley, estamos desayunando, parece como si simplemente estuviera, ya sabes, toda esa idea de no valorar la vida de otra persona. Eso me hace sentir que tengo que tomar la postura categórica. Quieres aplicarle todo el peso de la ley, cuando le falta remordimiento, o el sentido de haber hecho algo malo inexacto. Muy bien. Bien, entonces hay otros defensores que digan que es simplemente categóricamente incorrecto, ¿con o sin consentimiento? Sí, póngase de pie. ¿Por qué? Creo que, indudablemente, por la forma en que nuestra sociedad está configurada, el asesinato es asesinato. El asesinato es asesinato en todos los sentidos. Nuestra sociedad lo ve de la misma manera, y no creo que sea diferente en ningún caso. Bien.
Ahora déjame hacerte una pregunta. Había 3 vidas en juego frente a una. El grumete no tenía familia, no tenía dependientes. Estos otros 3 tenían familias en Inglaterra, tenían dependientes, tenían esposas e hijos. Piensa de nuevo en Bentham. Bentham dice que tenemos que considerar el bienestar, la utilidad, la felicidad de todos. Tenemos que sumarlo todo. Así que no son solo números, 3 contra 1. Son también todas esas personas en casa. De hecho, el periódico de Londres en ese momento y la opinión popular simpatizaron con Dudley y Stevens, y el periódico decía si no estuvieran motivados por el afecto y la preocupación por sus seres queridos en casa y sus dependientes, seguramente no habrían hecho esto. Sí, ¿y en qué se diferencia eso de la gente en la esquina que intenta alimentar a su familia? No creo que sea diferente. Creo que, en cualquier caso, si te asesino para mejorar mi estatus, eso es asesinato, y creo que deberíamos ver todo eso bajo la misma luz. En lugar de criminalizar ciertas actividades y hacer que ciertas cosas parezcan más violentas y salvajes, cuando, en ese mismo caso, es el mismo acto y la misma mentalidad que entra en el asesinato. Una necesidad de alimentar a sus familias. Supón que no fueran 3, supón que fueran 30, 300, una vida para salvar a 300 o, en tiempos de guerra, 3000. O supón que lo que estuviera en juego fuera aún mayor. Supón que lo que estuviera en juego fuera aún mayor. Creo que sigue siendo el mismo trato. ¿Crees que Bentham se equivocó al decir que lo correcto es sumar la felicidad colectiva? ¿Crees que se equivoca en eso? No creo que esté equivocado, pero creo que el asesinato es asesinato en cualquier caso. Bueno, entonces Bentham tiene que estar equivocado. Sí, tú tienes razón. Él está equivocado. Está bien. Entonces está equivocado. Muy bien, gracias. Bien hecho. Muy bien. Alejémonos de esta discusión y notemos cuántas objeciones hemos escuchado a lo que hicieron. Escuchamos algunas defensas de lo que hicieron. La defensa tenía que ver con la necesidad, la circunstancia extrema implícitamente, al menos, la idea de que los números importan. Y no solo importan los números, sino que importan los efectos más amplios en sus familias en casa, sus dependientes. Parker era huérfano, nadie lo extrañaría. Así que si sumas, si intentas calcular el balance de felicidad y sufrimiento, podrías tener un argumento para decir que lo que hicieron fue lo correcto. Luego escuchamos al menos 3 tipos diferentes de objeciones. Escuchamos una objeción que decía que lo que hicieron fue categóricamente incorrecto. Justo aquí al final, categóricamente incorrecto. El asesinato es asesinato, siempre está mal. Incluso si aumenta la felicidad general de la sociedad, la objeción categórica, pero todavía necesitamos investigar por qué el asesinato es categóricamente incorrecto. Es porque incluso los grumetes tienen ciertos derechos fundamentales. Y si esa es la razón, ¿de dónde vienen esos derechos si no es de alguna idea del bienestar, la utilidad o la felicidad mayor? Pregunta número 1. Otros dijeron que un sorteo marcaría la diferencia, un procedimiento justo, dijo Matt. Y algunas personas se dejaron convencer por eso. Eso no es exactamente una objeción categórica. Es decir, que todos tienen que ser contados como iguales, aunque, al final del día, uno pueda ser sacrificado por el bienestar general. Eso nos deja con otra pregunta por investigar. ¿Por qué el acuerdo con cierto procedimiento, incluso un procedimiento justo, justifica cualquier resultado que fluya de la operación de ese procedimiento? Pregunta número 2. Y la pregunta número 3, la idea básica del consentimiento. Kathleen nos llevó a esto. Si el grumete hubiera estado de acuerdo él mismo y no bajo coacción como se añadió, entonces estaría bien quitarle la vida para salvar al resto. Incluso más personas se sumaron a esa idea, pero eso plantea una tercera pregunta filosófica.
¿Cuál es el trabajo moral que hace el consentimiento? ¿Por qué un acto de consentimiento marca una diferencia moral tal que un acto que sería incorrecto, quitar una vida, sin consentimiento sea moralmente permisible con consentimiento? Para investigar esas 3 preguntas tendremos que leer a algunos filósofos y a partir de la próxima vez leeremos a Bentham y a John Stuart Mill, filósofos utilitaristas. No pierda la oportunidad de interactuar en línea con otros espectadores de justicia.